Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. El doctor Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo, un hombre que continuamente está con la metodología del trabajo, de alguna u otra manera, y le pregunto y le muestro algo que realmente a mí me llamó la atención. Estas sillas puestas hacia arriba y que están pidiendo que se las pongan para abajo. Es un minuto nada más para que ustedes también presten atención a esto y hagan su propia reflexión. Esto es pura emoción, si no, no estás en esto. Son sabores y buenos momentos. Somos enamorados de lo que hacemos. Porque todos los días arrancamos de nuevo. Haciendo cosas ricas como parte de un mensaje. Celebrando los encuentros. Con alegría cotidiana. A disfrutar más de nuestro mundo. Nos apagamos nosotros, se apaga parte del país. Esto es un reclamo de todos. No más sillas al revés. 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 Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué le sugiere este tema de las sillas hacia arriba? ¿Falta de trabajo? Mire, yo quiero aclarar que yo comparto plenamente el manejo que ha hecho el presidente Alberto Fernández de la pandemia. Hay que hacer la visualización desde lo macro y por supuesto que eso arroja resultados positivos, aún cuando los casos individuales analizados puntualmente, por ejemplo, si se le muere un familiar a alguno, es el 100% del daño, ¿verdad? Y si se cierra un negocio, para los dueños es el 100% del daño. Pero en el manejo de la cuestión, que es lo macro, tenemos que visualizar que la metodología primero ha sido humana y segundo ha sido efectiva, comparada con otros países que adoptaron otra alternativa, tal como priorizar los aspectos económicos, y que no solo que no han llegado a resultados mejores, sino que han obtenido resultados peores. Es decir, tanto hoy en tenemos la mortalidad como en lo económico, ¿verdad? Sí, hoy por tenemos ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Brasil. También, sí, es verdad, es decir, yo no desconozco nada e inclusive tenemos que reconocer que el grado de improvisación en todo el mundo es grande porque no había experiencia, no había antecedentes, es un hecho inédito. Y la prueba y el error y la rectificación, en su caso, es la consecuencia de antecedentes, ¿verdad? Es decir, al principio de la pandemia se ignoraba por completo cuál iba a ser, cuáles eran sus resultados, cuál era su amenaza. Ahora tampoco se tiene un conocimiento pleno, pero sí se tiene un conocimiento relativo que ha sido alcanzado por la experiencia, ¿no? Hace días, el filósofo italiano Franco Berardi dijo que
vamos a asistir al colapso final del orden económico global. ¿Qué le sugiere? Bueno, yo en lo que se refiere a mi especialidad, que es el tema del trabajo, visualizo que al fin de la pandemia o en la pospandemia es posible adoptar dos actitudes. Una es la que prioriza al ser humano por encima de la economía y prioriza la economía por encima del ser humano. Es decir, le damos prioridad al avance de la tecnología, de la informática, de la robótica, a los muchos que tienen poco, o priorizamos los intereses de los pocos que tienen mucho. Digamos que un poco esa es la síntesis de las actitudes a tomar. Desde el punto de vista que nos paremos, según el punto de vista que nos paremos, van a ser las actitudes, van a ser los cursos de acción y en consecuencia van a ser los resultados. Yo creo que no cabe ninguna duda que hay que pararse del punto de vista humano y no del punto de vista economicista. Y enfocar la cuestión en el sentido de un equitativo reparto de riqueza, en un equitativo reparto del poco trabajo que va a haber y en un equitativo reparto de los bienes de producción y consumo. En nuestro país, por ejemplo, se dictó una ley de teletrabajo. Sí, señor. Que es una cosa que no con la pandemia, porque si bien se remonta a varios años atrás y hay algunas experiencias menores en materia de convenio colectivo, la pandemia ha detonado este fenómeno. Y Scalabrini Ortiz, yo lo cito a Scalabrini Ortiz del grupo Forca, y decía que si no se regula explícitamente para los débiles, se está legislando implícitamente para los poderosos. Más allá, yo creo que Cambiemos, con el gobierno de Macri, gobernó explícitamente para los poderosos y legisló explícitamente para los poderosos. En este caso, el curso de acción de trabajo y la legislación que se ha implementado en la materia, a pesar de que establece 90 días de la pospandemia para su entrada en vigencia, es legislar para los débiles, porque a los poderosos no les importa legislar, claro, les importa la desregulación. Y tal es así, en la reforma de Macri laboral, hablaba del cuentapropista o del monotributista económicamente dependiente, que es un contrasentido. Sí, sí. O sea, sí, totalmente. O sea, ¿no? El gobierno está alimentando una cumbre sindical piquetera, CGT, CTA, pero, a ver, de ocurrir esto, cosa que no lo veo muy probable, yo creo que reunirse en el Salón Felipe Vallese, ¿sería esto posible? ¿Usted lo ve posible, este tipo de reencuentros o encuentros? Primero, la CGT tiene que resolver algunas cuestiones internas que tiene por sí mismas. Es decir, hay distintos alineamientos que responden y que tienen distintos posicionamientos con respecto a temas centrales, ¿no? Por ejemplo, la Corriente Federal de Trabajadores, el sindicalismo tradicional, el moyanismo, en fin. Y luego recién unificado o hecho un análisis y una compatibilización de las distintas posiciones internas, se puede hablar de una unión, una unidad con los dos sectores de la CTA. Dicho sea de paso, yo la veo más probable con Yasky que con la otra CTA. Y a su vez también dentro de la CGT hay unas
discusión no saldada con respecto a los movimientos sociales, a la participación de los movimientos sociales en la Confederación General del Trabajo. Por ejemplo, Smith es partidario de ello, Acuña y Daer pareciera que no. Eso motivó incluso el alejamiento de Smith del trío que conduce la CGT. Bueno, pero mientras no se tenga resuelto esos temas, no se puede hablar para afuera. Usted es un viejo conocedor del movimiento obrero argentino. Siempre la Confederación General de Trabajo tuvo una línea, ¿no? Siempre tuvo una línea. ¿Usted cree que es el momento de que se puede suceder algún cambio en ese lineamiento político que determinó Juan Domingo Perón en su momento? Yo creo que por ahora, hasta que nos involucremos en la post-pandemia y se renormalice la actividad, eso no es posible. Así es una opinión personal, por supuesto, y no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia totalmente inexacta y sin verdades absolutas, ¿no? Claro. Precisamente el Salón Felipe Vallese, muchos gremialistas dicen, fue el lugar encomillado, sagrado, donde estuvo el féretro de María Eva Duarte de Perón, donde fue sacado allí por los militares y llevado a algún lugar del mundo, que después supimos dónde. Y por eso que los ortodoxos de la Confederación General del Trabajo dicen, esto es peronismo y acá no entra nadie más. Es decir, ahora la pregunta es, filosóficamente hablando, ¿puede haber algún cambio, alguna rotación de pensamiento? El peronismo es, tal como lo concibió Juan Perón, una coalición de voluntades, porque abrevó en Forja precisamente, abrevó en el radicalismo disidente, abrevó en el socialismo disidente, porque hubo, por ejemplo, importantes dirigentes mercantiles en particular, que eran de origen socialista y se incorporaron al peronismo, en tanto que otros, como Alfredo Palacios, se mantuvo no solo distante, sino que adhirieron a la Unión Democrática, ¿verdad? En su momento. Pero el peronismo en sí tuvo su origen en 1943, no en el 17 de octubre del 45, porque comenzó con la jornada militar del 4 de junio del 43, que puso fin a lo que también Jaureche, del grupo Forja, uno del principal referente, denominó acertadamente la década infame, ¿verdad? Bueno, la presidencia de Robustiano Patrón Costa. Exacto. Digo, a ver, Juan Domingo Perón dijo en su momento, abran las tranqueras y que entren todos. Digo, si está bien, si no lo dijo, algo parecido sucedió. Es decir, vengan todos y después vemos. Digo, ¿no es el momento también a nivel político nacional de que vengan todos, se sienten en una mesa y empiece ese diálogo nacional que tiene que haber? A mi modesto entender. Puede ser. Lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, los alineamientos de aquel entonces. El Partido Comunista, por ejemplo, jugó con la Unión Democrática. Incluso Ernesto Sábato, en un sentido autocrítico, dijo de tiempo después, cuando marchábamos al lado de las señoras de la Sociedad de Beneficencia, nos teníamos que haber dado cuenta de que algo no estábamos haciendo bien. Bueno, eso no sucedió solamente en ese momento, sino que en la época negra de la República Argentina, en la época de la dictadura militar, de la última dictadura militar, también el PC marchó al lado de otros rostros, ¿no? Sí. Bueno, ahora están, qué sé yo,
el intendente de Morón, que viene de esa procedencia, Ujú. Carla Borde, están con el frente de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo tengo por allí que el COVID-19 va a hacer desaparecer al 6,7% de las horas de trabajo, eso lo dice la OIT, y es decir, que lo que equivale, esas horas de trabajo equivalen a 195 millones de trabajadores de tiempo completo que pierden su trabajo hoy. Bueno, y esto sigue adelante. Por supuesto que el daño que ha hecho la pandemia al mundo del trabajo en el mundo, en todo el planeta, es y va a ser inconmensurable. Incluso la Argentina y el gobierno de Alberto Fernández afrontan un doble desafío. Por un lado, la crisis económico y sociolaboral que heredó del gobierno anterior, Sí. y después también debido mojado, la pandemia y la cuarentena con todas sus polémicas y sus cuestionamientos, aunque yo advertí al comienzo del programa que apoyaba las medidas que había tomado el presidente y la veía muy criteriosas. Inclusive que la pérdida de puestos de trabajo en nuestro país está en el 2,5%, me parece. Y la pérdida de trabajo en Brasil y en Estados Unidos superan los 2 dígitos. Es decir, que si bien en la Argentina prepandemia recibió el gobierno de Fernández una economía comprometida, una difícil situación sociolaboral, una fragilidad por el tamaño de la deuda externa, una caída de la actividad económica porque está marcado por una importante recesión, una inflación superior al 50%, esto constituye un cóctel explosivo al cual se le agregó el ingrediente de la pandemia. Sí. Sin embargo, Sí, sí. la bloqueando bastante bien, en una improvisación, porque no hay antecedentes, repito, y por otro lado, es cierto también que a la gente se le produce un hartazgo, que están desgastados, y tienen razón. Sí, sí. Tienen razón que marchen presos, porque la otra alternativa en los grupos de riesgo, como el caso mío, por ejemplo, la alternativa, bueno, la alternativa es, yo hablo por mí, la alternativa de un contagio del coronavirus son tremendas. Entonces hay que hay que aislarse. No hay otro camino. A pesar de que eso implica la pérdida de ingresos y que hay gente que le está pasando muy mal, no obstante los esfuerzos grandes que está haciendo el gobierno para auxiliar a las pequeñas y medianas empresas y a los carenciados, ¿verdad? Vía subsidios de los salarios y vía subsidios directos. Y por otro lado, sí, una crítica, pero que también es en el marco de que no había experiencia sobre el tema, me pareció desacertado que el subsidio salarial se hiciera extensivo a los grandes grupos multinacionales. Como por ejemplo Techín, que recibió el subsidio y luego lo tuvo que devolver porque el subsidio iba condicionado a la no remisión de dólares al extranjero. Entonces prefirió remitir dólares a recibir el subsidio, que eran muchos millones de pesos. Sí. Doctor, por último, una reflexión. Hoy debemos aclarar que estamos grabando este día martes para el día de mañana, miércoles. Nosotros salimos prácticamente a la medianoche del día miércoles. Hubo una reflexión un poco accidentada del doctor Eduardo Duhalde en las últimas horas. ¿Cuál es su reflexión? Yo
tengo un gran cariño y un gran respeto por Eduardo Duhalde porque lo acompañé en el año 2002-2003 en difíciles momentos, pero me parece que es totalmente desacertado. Yo creo, hay una cierta cosita ahí dando vuelta que a mí me da vuelta en la cabeza, y es la reacción de la gente post pandemia. Es decir, vamos a tener falta de trabajo, va a haber más necesidad de alimentos y hay una pequeña revolución interna que pareciera ser que va hacia adelante. Es decir, las revoluciones históricas siempre es por la comida. Sí. Siempre por la comida. Es decir, ¿cómo ve usted la posibilidad de que esto sea previsto, que esto no suceda, que no se rompa esa red? Bueno, si el gobierno sigue parándose en la óptica que se paró o en el punto del que se paró, que es el punto del humanismo y del priorizar al ser humano por encima de la economía, yo creo que tiene muchas posibilidades de superar esa situación. Si por el contrario prevalecen quienes prefieren priorizar la economía por encima de los seres humanos, es serio riesgo de disturbios. Perdón, se cortó. ¿Serio riesgo de? Grandes disturbios, de disturbios sociales. Doctor Oscar Cuartango, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto nuevamente poder charlar con usted y quizás volvamos a encontrarnos o reencontrarnos o a través de esta plataforma o en un estudio de televisión. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Y voy a pasar un gusto poder estar personalmente cuando pase toda esta situación. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, nos volvemos a encontrar, recuerde, lunes, miércoles y viernes a las 23:30 en el canal 22 web. Otra manera de hacer televisión. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Calidez, elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos.
ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.